Los humanos vieron a la madre alienígena viuda reconstruir su hogar tras la tormenta, y luego les construyeron un verdadero hogar. La ventisca de nieve blanca había pasado, dejando la colonia de crestas naranjas en el acantilado medio enterrada en hielo y en silencio. Lo que antes era una hilera de casas ahora parecía costillas, vigas astilladas, arcos de soporte aplastados, paredes metálicas descascarilladas como maquinaria vieja. El mar violeta congelado que se extendía abajo estaba de nuevo en calma, moviéndose bajo una fina capa de hielo agrietado. El viento se abría paso entre las ruinas, cortante y seco, trayendo consigo un tenue olor a polímero quemado y óxido. Félix Dorné caminó por la cornisa superior con el casco desabrochado. Prefería el aire frío al zumbido amortiguado de los filtros. Sus ojos recorrieron las ruinas, midiendo los daños, no en cantidades, sino en patrones. Grietas que se propagaban demasiado rápido, placas dobladas por torsión, puntos de anclaje arrancados de la roca. Llevaba años haciéndolo. Un inspector de respuesta estructural no se adscribió a ningún sitio. Registraste los datos, presentaste tu informe, pasaste a la siguiente colonia, pero esta se sentía personal. La tormenta llegó aquí sin previo aviso, de esas que ignoran los pronósticos. Decenas de muertos, demasiadas casas derrumbadas por el precipicio. Sus órdenes eran sencillas. Evaluar la estabilidad. Mark condenó las zonas. Trasladar a los supervivientes hacia el interior. Pero al mediodía, su escáner mostró menos supervivientes de los esperados. Se ajustó la correa del arnés y miró hacia las plataformas inferiores. Fue entonces cuando la vio. Una figura solitaria se movía entre los escombros de abajo, medio enterrada en la nieve, levantando paneles de metal con las manos desnudas. El viento le despeinaba su larga cabellera negra, cuyos mechones brillaban con un tenue tono lila bajo el débil sol. Su piel, de un color amatista oscuro con tenues marcas de escarcha, resaltaba sobre las ruinas grises. Ella estaba intentando reconstruirse. Sin herramientas, sin ropa térmica, solo negativa. Félix la observó durante varios segundos, sin saber si estaba viva o si simplemente se movía por la conmoción. Entonces se percató de la silueta más pequeña que había detrás de ella. Una niña pequeña, tal vez de 6 años, sentada en un escalón roto, con una manta fina, la piel de un azul violáceo, demasiado quieta. Sintió un nudo en el estómago. No era la primera vez que veía a gente trabajando hasta la muerte después de una tormenta. No pudieron aceptar la pérdida, pero esta plataforma fue vulnerada por completo. Una recortadora y ambas se caerían. Descendió con cuidado por la barandilla de acceso, probando cada peldaño antes de pisarlo. Sus guantes se clavaron en el metal frío. El viento le azotó la cara cuando llegó al nivel inferior. Gritó, manteniendo la voz tranquila. «Deja de usar ese rayo. Es inestable». La mujer giró rápidamente, con los ojos muy abiertos. Su voz sonó áspera y a la defensiva. «Vete de aquí. Estoy en el cuerpo de seguridad intercolonial», dijo Félix. «Esta estructura no aguantará otra noche». Ella lo fulminó con la mirada. «Entonces lo sostendré». Miró al niño. «¿Esa es tu hija?» «Sí». Su voz se quebró. «Y este es nuestro hogar». Félix se agachó junto a la columna de soporte más cercana. Una fisura capilar atravesaba la aleación de lado a lado. Ya se está formando escarcha en el interior. Le dio un golpecito con el guante. La vibración hueca lo confirmó. Un solo ciclo de congelación y la unión se rompería. Volvió a ponerse de pie, con los ojos a la altura de los de ella. «Ambos morirán aquí», dijo en voz baja. No respondió, simplemente se dio la vuelta y siguió apilando paneles. Los músculos de sus brazos le temblaban por el frío y el agotamiento. Félix se acercó, con la voz más baja pero firme. «Estoy reubicando a los supervivientes en las terrazas interiores. Te llevaré allí». «No quiero que te reubiquen», espetó. «Ya nos mudamos una vez. Nos dijeron que este lugar era seguro». Hizo una pausa.
Él podía ver el dolor bajo su ira. Tenía los labios agrietados y la respiración entrecortada. Aquí perdiste a alguien, dijo. Sus hombros se tensaron. Ella no le miró. Mi esposo. Estaba reparando el muro cuando se derrumbó. El niño alzó la vista, con los ojos apagados y grises. A Félix se le volvió a oprimir el pecho. Ya había visto esa mirada antes. Un shock que se volvió permanente. Exhaló lentamente, sopesando qué hacer. No puedo dejarte aquí, dijo finalmente. No tienes que confiar en mí, pero estás progresando. Eso no es una petición. Se giró, con la mirada penetrante. Y si me niego, entonces te llevaré en brazos. Silencio. El viento se colaba por el agujero de la pared, haciendo vibrar el metal suelto. La chica tosió una vez, un sonido débil que rompió el silencio. La ira de la mujer se transformó en otra cosa. Teme y luego ríndete. Me llamo Mirren, dijo. La chica se muestra recelosa. Félix, respondió. Lleva contigo lo que puedas cargar. Se echó una caja al hombro y levantó parte de una puerta rota para usarla como trineo. Mirren recogió una pequeña caja de metal, probablemente lo que quedaba de sus provisiones, luego envolvió a Liri en la manta y lo siguió. El ascenso de regreso fue lento. Los escalones estaban medio enterrados en la nieve, las barandillas dobladas. Félix se movió primero, despejando el camino. No dejaba de mirar hacia atrás, observando los pasos de Mirren. Era fuerte, pero temblaba de frío. La niña apretó su rostro contra el cuello de su madre, en silencio. Para cuando llegaron a la terraza superior, los dedos de Félix ya estaban dentro de sus guantes. Sacó un frasco de metal y vertió 3 tazas de líquido humeante. Extracto de semillas de furlín, dijo. Mejor que nada. Liri lo alcanzó con ambas manos. Mirren la detuvo. Tomó primero un pequeño sorbo y luego se lo pasó. Félix percibió el leve temblor en sus manos. Ya no estaba acostumbrada a confiar en nadie. ¿Dónde está vuestro equipo de suministros?, preguntó. Abajo, en el sector 8, dijo. No llegarán tan lejos hasta mañana. Entonces, ¿por qué estás aquí? Miró los calentadores, luego la miró a ella. Porque alguien tenía que serlo. Frunció ligeramente el ceño, sin saber qué responder. La luz azul se reflejaba en su piel, resaltando algunas cicatrices a lo largo de su clavícula. Se aferró a su manto desgarrado, pero su cuerpo seguía temblando. Félix se desabrochó el abrigo y lo arrojó a su lado. Tómalo. No te quiero, Charity. No es caridad. Es supervivencia. Por un momento, no dijo nada. Luego, cogió el abrigo y se lo puso a Liri. El niño se acurrucó contra el calor, con los ojos entrecerrados. Félix abrió un paquete de raciones y cortó 2 tiras de carne seca de Eric. El pequeño refugio estaba impregnado de un olor a sal y humo. Le entregó una a Mirren. No puedo comer, dijo. Puedes. Tienes que hacerlo. Ella lo estudió, buscando algún motivo oculto. Al no encontrar ninguna, le dio un mordisco. La textura era áspera y gomosa, pero el calor ayudó. Félix la observó comer, sintiendo como una calma lenta y profunda se instalaba en él. Se recostó contra la pared, y el cansancio empezó a asomar por encima de su disciplina. Le palpitaban los dedos por el frío, pero no lo demostró. Tú no eres como los demás, dijo en voz baja. ¿Qué otros? Los que registran nuestros nombres, toman fotos y se van. Félix miró los calentadores. Mi trabajo es mantener a la gente de pie. Eso no se limita al papeleo. Ella esbozó una pequeña sonrisa sin humor. Y mañana regreso con los materiales. Necesitarás aislamiento, comida y una pared de verdad. Frunció el ceño. ¿Por qué harías eso? No tenía una buena respuesta. Ya no era un deber. Era algo más grave, algo que comenzó cuando vio a la chica en el frío. Se frotó el pulgar sobre el borde agrietado del guante, sintiendo la rigidez en las articulaciones.
Porque puedo, dijo finalmente. Y porque nadie más lo hará. Bajó la mirada, con los labios apretados. El viento exterior amainó, dejando solo el zumbido de los calefactores. Liri se había quedado dormida apoyada en el pecho de su madre, con su manita aferrada a la tela del abrigo. Los ojos de Mirin se suavizaron al mirar al niño, luego volvieron a mirar a Félix. Si mientes, dijo ella. Si eres como los demás, te tiraré yo mismo de este precipicio. Félix sostuvo su mirada, firme. Si yo miento, tú no tendrás que hacerlo. Por primera vez, no apartó la mirada. El silencio entre ellos se sentía menos hostil, más frágil. Félix se puso de pie, ajustó las costuras de la lona y volvió a comprobar los niveles de la calefacción. Estaréis a salvo esta noche. Volveré al amanecer. Mirror asintió, sin soltar a Liri. No le dio las gracias, pero su voz era más suave. Os congelaréis ahí fuera. Yo he pasado más frío. Salió al viento. La nieve azotaba a su alrededor, pero su mente permanecía clara. Había planeado registrar la situación y marcharse, pero eso cambió en el instante en que las vio. Ahora, su misión no se limitaba a los informes de estabilidad. Se trataba de asegurarse de que estas dos sobrevivieran a la próxima tormenta. Félix miró hacia atrás una vez. La luz azul del refugio pulsaba débilmente contra la pared de piedra, constante y cálida. Mirren estaba dentro, con su hija en brazos, ambas envueltas en su abrigo. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la plataforma superior, calculando ya qué materiales podría desviar por la mañana. El trabajo tenía reglas, pero a veces las reglas se rompían antes que la gente. La mañana siguiente amaneció gris y tenue. La luz apenas rozaba el borde de los acantilados. El viento seguía soplando sobre la colonia, más suave ahora, pero el aire traía el frío seco que calaba hasta los huesos. Félix regresó antes del primer turno. Su aliento se colaba a través de la bufanda que llevaba al cuello, sus botas raspaban contra la gravilla helada. Llevaba 2 mochilas térmicas a la espalda, con el material sacado sigilosamente de un casillero del depósito que no debía usar. No pensaba en las normas. Pensaba en la mujer y el niño de la terraza. Al llegar, el refugio de lona seguía en pie, con las esquinas rígidas por el hielo. Un fino humo salía de la rejilla de la calefacción. Buena señal. Se agachó bajo la solapa y entró. Mirren ya estaba despierta. Arrodillada junto a la calefacción, se envolvía los brazos con tiras de tela para remendar su vestido roto. La tela, ahora cubierta de brasas, estaba más limpia, lavada con nieve derretida y secada durante la noche. Se la había ajustado a la cintura con un cinturón de cuerda, y llevaba el pelo largo recogido en una trenza tosca. Las quemaduras de hielo en sus piernas se desvanecían hasta quedar como pálidas vetas. Liri estaba sentada con las piernas cruzadas a su lado, dibujando pequeños círculos con el dedo en la condensación del suelo de lona. Los ojos de Mirren se alzaron al entrar Félix. ¿Regresaste? Dije que lo haría. Bajó las mochilas y comenzó a desempacar provisiones, paneles de tela aislante, una estructura plegable, raciones, una cocina portátil. La mirada de Lir seguía cada objeto con atención. La chica no había dicho ni una palabra anoche. Félix se agachó y colocó un trozo de carne de Eric envuelto junto a ella. «Calienta esto en la cocina», dijo. «Está mejor caliente». La mano de Mirin dudó antes de aceptarla. «No tenías que traer comida». «Sí», dijo él simplemente. «No comiste suficiente ayer». Ella lo miró un momento, intentando descifrar algo tras su tono tranquilo. No había mucho que encontrar. El rostro de Félix no revelaba nada. Ojos fijos, boca firme. Un hombre que hablaba menos y hacía más. Desempacó las herramientas de construcción. Luego, un taladro de anclaje, un aplicador de resina, una viga de celosía plegada. Mirin se levantó y se acercó. El movimiento fue silencioso, medido. ¿Planeas reconstruir esta cornisa para nosotros? No.
Revisando la batería del taladro, dijo: planeo construir algo seguro. Reconstruir ruinas significa morir 2 veces en el mismo lugar. Ella se cruzó de brazos, estudiándolo. ¿Crees que no puedo construir? Creo que no deberías tener que hacerlo sola. Eso la hirió. Su mandíbula se tensó y apartó la mirada hacia el horizonte violeta, donde el mar brillaba bajo la capa de hielo. Solíamos vivir más cerca de la torre principal, dijo en voz baja. Antes de la tormenta, mi esposo trabajaba con el equipo de carga. Decían que los muros exteriores eran lo suficientemente fuertes. No lo eran. Félix fijó el cabezal del taladro. Los datos del estudio estaban desactualizados, dijo. Pasa con demasiada frecuencia. Metal barato, anclajes viejos. Parece que te culpas a ti misma. Culpo al sistema, dijo, mirándola a los ojos. Pero el sistema no volverá por ti. Su silencio denotaba asentimiento. Trabajaron codo a codo durante horas. Él marcó las nuevas líneas de los cimientos con tiza, le mostró dónde colocar los soportes de la estructura. Mirren siguió sus instrucciones, levantando paneles, estabilizando vigas. El frío le calaba los hombros, pero se negó a detenerse. Cuando tropezó ligeramente, Félix la sujetó del codo para que no perdiera el equilibrio. Ella no se apartó, solo asintió levemente. A mitad del turno, la estructura de un pequeño refugio se alzaba contra la pared del acantilado. La resina parecía haberse endurecido rápidamente, emitiendo un leve calor al curarse. Mirren retrocedió, respirando con dificultad, con las mejillas enrojecidas por el frío y el esfuerzo. Liri asomó la cabeza por debajo de la lona y sonrió levemente. Era la primera vez que Félix veía sonreír a la niña. Se sorprendió a sí mismo devolviéndole la sonrisa antes de darse la vuelta para revisar los pernos de anclaje. Cuando terminó, se arrodilló junto al calefactor. Esta vez tengo café de verdad, dijo, sacando una pequeña lata metálica. Vertió un polvo oscuro en una cafetera y la colocó sobre el calefactor. El olor inundó el refugio, amargo, terroso. Mirren se sentó frente a él, apoyando los brazos sobre las rodillas. Cargas mucho para estar de guardia. Viajo ligero, dijo él. Excepto cuando no debería, ella frunció ligeramente el ceño. Arriesgas tu puesto ayudándonos. Vaya. Félix metió la pata. ¿Quieres la respuesta sincera? Sí, estoy harta de escribir informes que terminan con recuentos de cadáveres. El aire entre ellos se quedó quieto. El calentador zumbaba y el café empezó a hervir. Mirren lo miró más tiempo esta vez, con voz más suave. Has visto demasiadas tormentas, las suficientes para saber que nunca son solo mal tiempo. Sirvió el café en pequeñas tazas de metal. El vapor ascendió entre ellos como un suspiro. Mirren entrelazó sus dedos con los de ella, sintiendo el calor filtrarse por sus manos entumecidas. Liri tomó la taza de su madre y Mirren la dejó beber un sorbo. Félix se recostó contra la pared, observándolos. Por un momento, todo se sintió tranquilo, estable. Entonces, una profunda vibración recorrió el suelo, tenue, pero clara. Mirren se puso rígida. Otra oleada. Félix apoyó la palma de la mano en el suelo, escuchando. La vibración se desvaneció después de unos segundos. No, son las pobres grúas arrancando. El hielo debe estar derritiéndose abajo. La vista desde la terraza se extendía a lo lejos. Filas de casas supervivientes en el interior de la colonia, humo elevándose en espirales, gente moviéndose como sombras entre la bruma. La tormenta había arrasado un tercio del anillo exterior. La reconstrucción llevaría meses. Mirren se unió a él, ajustándose el nuevo chal sobre los hombros. Sus ojos siguieron su mirada. ¿Nunca dejas de trabajar?, preguntó. Él sonrió levemente. No realmente. Pareces orgullosa de eso. Es más fácil que sentirse inútil. Ella lo observó durante un largo rato. Eres diferente de los hombres que solían venir aquí.
Solo revisaban, nunca se quedaban. No se me da bien abandonar a medias, dijo él. Sus labios se curvaron, casi en una sonrisa. Esa podría ser tu debilidad. Él la miró fijamente. Mantiene a la gente con vida. La luz comenzó a atenuarse, el cielo pasó del gris al azul. Félix instaló una baliza perimetral provisional, cuyo tenue pulso bañaba la nieve en un suave ámbar. Mirren y Liri observaban desde la puerta. Dentro, el calefactor brillaba con más intensidad. El aire se llenó del olor a carne cocinada de Eric, salado, metálico, con un toque de especias de la bolsa de provisiones de Mirren. Liri rió entre dientes cuando la grasa un chisporroteo. Félix giró la cabeza hacia el sonido. Era la primera risa genuina que oía en aquel lugar. Miró una vez más a las figuras dormidas dentro del refugio. Tomó la decisión en silencio, sin aspavientos. Se quedaría allí hasta que su hogar fuera una realidad. El viento arreció de nuevo, trayendo el zumbido bajo y lejano de la maquinaria del puerto. Félix cerró los ojos un instante, lo justo para recordar el silencio antes de la tormenta y cuánto peor se sentía ese silencio en medio del ruido actual. Los abrió de nuevo. La noche fue larga, pero seguía allí, y mañana construiría algo más que muros. Amaneció, frío pero brillante, con la luz del sol cortando los acantilados como fuego blanco. La bruma de la tormenta se había disipado, revelando la inmensidad de la cresta anaranjada. Terrazas escalonadas, medio reparadas, medio abandonadas. Mirren se removió al oír el clic del pestillo. ¿Ya te vas? Su voz era baja, ronca por el sueño. Voy a por provisiones, dijo Félix, ajustándose el arnés. Necesitarás capas de aislamiento antes de que llegue el próximo frente. Dijiste que no volvería a nevar esta semana. Lo dije. No debería, corrigió. No es lo mismo. Ella exhaló suavemente. Un aliento que empañó el aire frío. Pareces alguien que ha aprendido a no esperar mucho de los pronósticos. Yo trabajo con lo que sucede, no con lo que se predice. Liri se removió entre las mantas, con el pelo revuelto y la cara medio enterrada en la tela. Parpadeó mirándolos, pequeña y silenciosa. Él recogió una lona aislante, paquetes de comida adicionales y una segunda resistencia eléctrica, firmando cada artículo con un código de requisición falso. El empleado no preguntó nada. El uniforme de Félix tenía el peso suficiente para pasar desapercibido. Se detuvo en la ventana del comedor antes de regresar. El cocinero, un hombre mayor con las manos llenas de cicatrices de quemaduras, levantó la vista. Día duro, como siempre, dijo Félix. El hombre vertió un líquido oscuro en una taza y se la pasó por encima. Parece que lo necesitas. Félix asintió en agradecimiento y tomó un sorbo. El café era amargo, más fuerte que el instantáneo que le había dado a Mirren. Se quedó allí un momento, observando a los trabajadores pasar. Todos se centraron en reconstruir los mismos muros que, tarde o temprano, volverían a derrumbarse. Pensó en las palabras de Mirren. Nos dijeron que este lugar era seguro. Odiaba lo familiar que le sonaba eso. Se marchó antes de que nadie pudiera entablar conversación y tomó el camino largo de regreso, evitando las rutas principales de patrulla. Cuando llegó de nuevo a la terraza, Mirren estaba afuera apilando trozos de metal junto al muro. Levantó la vista al verlo acercarse. Caminabas como alguien que ocultaba algo. Dejó caer los suministros. Llegó una notificación de inspección. La congelé. Ella frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que alguien se dio cuenta de que esta reconstrucción no está en los registros. No deberías vivir aquí. Sus ojos se aguzaron. Y si vienen, no lo harán, dijo él, aunque su tono sonó más a promesa que a afirmación. No mientras yo siga destinado aquí. Ella lo estudió un momento y asintió. Entonces seguiré construyendo. Él desempacó los suministros mientras ella trabajaba. El aire olía a metal frío y polvo. Liri estaba sentada cerca, ayudando en lo que podía,
pasando tornillos, alisando la tela con sus pequeños dedos. Manos. Seguía sin pronunciar palabra desde la noche anterior, pero ahora permanecía cerca de Félix, atenta a cada uno de sus movimientos. En un momento dado, Félix le ofreció un pequeño trozo de pan de ración. «¿Te gusta más caliente?», dijo, colocándolo sobre la placa calefactora. Liri observó cómo se inflaba ligeramente con el calor. Luego arrancó un trocito y se lo dio. «¿Para ti?». Su voz era baja, casi dubitativa, pero era la primera palabra clara que él oía de ella. Félix se quedó paralizado, sorprendido. Mirren levantó la vista bruscamente desde donde estaba arrodillada. «Repítelo, cariño». La chica se sonrojó y bajó la mirada. «Para él». Félix tomó el pan y asintió una vez. «Gracias». Mirren exhaló, con los ojos vidriosos por un instante antes de volver a su trabajo. Terminaron de montar las paredes aislantes al anochecer. El refugio se sentía más cálido ahora, menos provisional. Más tarde, cuando las luces se atenuaron y el aire exterior se volvió más frío, Mirren se arropó mejor. Félix se dispuso a marcharse a su puesto, pero ella lo detuvo. En el umbral. «No tienes que irte», dijo ella en voz baja. «Hace más frío esta noche». Él vaciló. «Estaré bien». «Siempre dices lo mismo», dijo ella. Sus ojos se encontraron con los de él por un instante, luego se suavizaron. «Quédate, solo esta noche. Hay espacio». Félix se quedó quieto unos segundos, sopesando la decisión. Luego asintió una vez y dejó su abrigo cerca del calefactor. Se sentó en el suelo frente a ella, se quitó las botas y apoyó la espalda contra la pared. La habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido de los calefactores y la tenue respiración de Lir. Mirren se movió ligeramente, apoyándose en un brazo. La luz iluminaba su piel con suaves tonos anaranjados, y el matiz amatista se intensificaba con el calor. Félix sentía el peso del día sobre sus hombros, pero la tranquilidad que lo rodeaba no se sentía vacía. Se sentía merecida. Al cabo de un rato, Mirren volvió a hablar. «Si vuelven a venir a buscarnos, si los del registro civil cambian de opinión, ¿qué harás?». Él no dudó. «Me plantaré frente a ti». Ella lo estudió durante un largo rato, con el rostro indescifrable. Luego dijo en voz baja: «¿Lo dices en serio?». «No digo cosas que no pienso». Su expresión se suavizó. Se ajustó la manta gris y dirigió la mirada a la luz del calefactor. «Entonces quizá me detenga, esperando la próxima tormenta». Félix no respondió. Se limitó a observarla en silencio, con la mano apoyada en la fría piedra a su lado. Y por primera vez en años, se permitió respirar lenta y profundamente. El aire había estado frío toda la noche, pero dentro de su pequeño refugio, el calor se mantenía afuera. El viento soplaba sobre los acantilados, llevando nieve y polvo al mar. La colonia de abajo zumbaba, indiferente y viva. Pero en aquella cornisa, un hombre y una mujer ya no eran extraños intentando sobrevivir a la misma tormenta. Estaban empezando a construir algo que podría perdurar. Félix despertó antes del amanecer. El suave zumbido del calefactor llenaba el refugio, y una tenue luz anaranjada de la lámpara de filamento se extendía por el suelo. Mirren yacía a unos metros, medio cubierta por la manta gris. Su respiración era lenta y uniforme. Liri dormía acurrucada a su lado, con una mano aferrada al brazo de su madre. Como un salvavidas. Se incorporó en silencio, con los músculos rígidos por haber dormido apoyado contra la pared. El aire tenía ese frío metálico y tenue que precede a un nuevo frente frío. Revisó los calentadores. Las celdas de combustible estaban a media capacidad. Durarían un día, tal vez una noche más. Félix se puso las botas y el abrigo. Al moverse, Mirren se removió. Abrió los ojos lentamente, desenfocándolos un instante antes de encontrarlo. «¿Te vas otra vez?», preguntó, con la voz aún ronca por el sueño. «Solo al depósito», dijo él.
Necesitamos más sellador y bolsas térmicas. Mientras Félix avanzaba por el sendero estrecho, su pulsera vibró una vez. Un aviso cifrado de un núcleo. Lo miró mientras caminaba. Inspección programada. Sector 12, terraza exterior, pendiente de autorización. Se detuvo en seco. El sector 12 era suyo. Alguien había reactivado el aviso. Se quedó paralizado. Exhaló por la nariz, reprimiendo la furia que le subía por el pecho. Llegarían tarde o temprano. Era solo cuestión de tiempo. Reanudó la marcha, acelerando el paso. En el depósito, firmó. Para los suministros bajo el código de refugio RENSAP que había ingresado antes. El empleado, un joven de piel pálida y manos medio congeladas, vaciló al ver el nombre. Este sitio ya no está en la lista de autorización, dijo. El tono de Félix permaneció tranquilo. Eso se está actualizando. Solicitud del director. El empleado dudó un instante y asintió. De acuerdo. Claro, lo registraré. Félix cargó los suministros, revisó 2 veces las celdas térmicas y se marchó antes de que surgieran más preguntas. Llegó a la terraza justo cuando el sol despuntaba sobre el mar, reflejando una luz dorada en las olas heladas. Mirren estaba afuera de nuevo, trabajando, esta vez con determinación. Había desmontado la lona dañada y la estaba reemplazando con placas de aleación que él había recuperado antes. Tenía los brazos al descubierto a pesar del frío y el enrojecimiento de la piel por el esfuerzo. Su respiración era agitada. El chal gris le colgaba ahora de la cintura como una faja de trabajo. Félix dejó los suministros. No paras nunca, ¿verdad? Ella no levantó la vista. Tú tampoco. Tienes razón. Se agachó a su lado, ayudándola a alinear el panel. Hiciste esto tú sola. Liri me ayudó, dijo, mirando a la niña. Liri estaba sentada cerca del calefactor, doblando la tela aislante en pequeños rollos, con el rostro serio. Félix sonrió levemente. Es eficiente. Salió a su padre, dijo Mirren en voz baja. Luego, tras una pausa, añadió, él también era constructor. No como tú. Sin licencia, sin uniforme, solo manos y paciencia. Félix apretó un perno. Eso aún está en construcción. Mirren lo miró. Murió intentando mantener en pie este muro durante la marejada. Félix no respondió de inmediato. Su mano se detuvo a mitad de giro. Entonces lo haremos más fuerte, dijo finalmente, para que no vuelva a ocurrir. Su expresión se suavizó. Hablas como si te lo creyeras. Sí, dijo sencillamente. Trabajan juntos hasta la tarde. Las nuevas paredes brillaban con un tono plateado opaco bajo el sol. Las costuras están ajustadas y selladas. Félix añadió 2 refuerzos adicionales a las juntas de las esquinas, del tipo que podría resistir otra marejada ciclónica. Mirren lo observó trabajar, notando cómo sus movimientos eran deliberados. Cada tornillo apretado 2 veces, cada línea revisada. Cuando finalmente se detuvo, el sudor oscurecía el cuello de su camisa debajo del abrigo. Mirren le entregó un termo de agua. Te comportas como si esta casa fuera tuya. Él bebió y luego la miró a los ojos. Es nuestro. Parpadeó, sorprendida. ¿Te refieres a mí y a Liries? No, dijo en voz baja. Me refiero a la nuestra. Por un instante, ninguno de los dos se movió. El viento cambió de dirección, trayendo consigo un tenue aroma a sal y hierro procedente del mar. Mirren apartó la mirada primero, bajando la voz. No deberías decir cosas así. La gente de aquí habla. De hecho, ya lo hacen, dijo Félix. Déjalos. Dentro, Liri tarareaba en voz baja para sí misma, dibujando líneas en la escarcha de la superficie de la mesa. Félix se acercó y se arrodilló a su lado. ¿Qué es eso? Ella sonrió tímidamente. Somos nosotros, dijo, señalando 3 pequeñas figuras de palitos. Soltó una risita entre dientes. Parece.
Correcto. La voz de Mirin provenía de la puerta. Le estás enseñando mal arte. Tiene talento, dijo, fingiendo examinar el dibujo. En serio. Se ven líneas definidas, buena base. Liri se rió. Mirren negó con la cabeza, pero una sonrisa se dibujó en sus labios. El calefactor llenó la habitación de un calor constante. Mirren preparó una pequeña comida con las tiras de carne y la raíz en conserva de Irik, mientras la sartén chisporroteaba suavemente. El olor era fuerte, terroso. Félix estaba sentado frente a ella, con los codos apoyados en las rodillas, observándola moverse. Cocinaba como alguien que lo había hecho en todo tipo de condiciones, concentrada, precisa, sin desperdiciar emociones. Después de comer, Mirren se recostó contra la pared, cansada pero relajada. No hablas de tu familia, dijo. Félix miró el resplandor del calentador. Ya no hay mucho de qué hablar. Mis padres trabajan en centrales hidroeléctricas en Garan. Una tormenta lo arrasó todo. Después de eso, me quedé en el núcleo. Aquí nadie te espera. Negó con la cabeza. Ya no. Ella lo estudió en silencio. Podrías haber ido a cualquier parte, Félix. ¿Por qué venir aquí? Dudó un instante, luego la miró a los ojos. Porque este lugar parecía tener todavía gente por la que merecía la pena quedarse. Se le hizo un nudo en la garganta y volvió a apartar la mirada. Dices cosas así y actúas como si no las sintieras de verdad. No digo nada que no piense, respondió. La habitación volvió a quedar en silencio. Un silencio que no resultaba incómodo, sino denso, cargado de algo no dicho. Afuera, el sonido de un motor lejano rompió el silencio. Félix se irguió, con los instintos inmediatamente alerta. El zumbido se hizo más fuerte. Una vibración baja y constante. Mirren también se puso de pie, frunciendo el ceño. ¿Qué es eso? Se dirigió a la puerta y salió. Por el sendero principal, 3 figuras caminaban hacia ellos. 2 hombres con batas de inspección grises, uno de ellos llevando una tableta. Las insignias del registro colonial relucían en sus mangas. El ritmo cardíaco de Félix seguía lento, pero su mandíbula se tensó. Dio un paso al frente, encontrándose con ellos a medio camino. El inspector jefe asintió con la cabeza. Oficial Dorné, tiene usted un refugio no autorizado en una plataforma restringida. El tono de Félix se mantuvo imperturbable. Residentes temporales supervivientes de una oleada. Ese no es el problema, dijo el hombre, revisando su pizarra. No existe ningún permiso oficial a su nombre. El registro de extranjeros cataloga a la madre como no afiliada con transferencia de identificación. Eso significa el traslado a una vivienda céntrica. Detrás de él, Mirren permanecía de pie en el umbral, con el cuerpo tenso. Liri se aferró a su pierna. Félix se cruzó de brazos. La trasladas, y la niña muere de frío en una semana. Los bloques centrales no tienen calefacción para su especie. Eso no es de su jurisdicción. El inspector dijo que no se puede anular la asignación administrativa. Félix se acercó, bajando la voz. Ya lo hice. El hombre frunció el ceño. Disculpe. Félix se tocó la muñeca. Registré esta plataforma con mi ID de campo. Se designó como refugio para personas dependientes. Eso significa que están bajo mi protección. El segundo inspector revisó los datos. Su expresión cambió ligeramente. No está mintiendo. Está registrado como Rensab Haven vinculado a la unidad del oficial Dorné. El primer hombre frunció el ceño. Te extralimitaste en tus funciones, Dorné. Archivaremos esto. Archiva lo que quieras, dijo Félix con calma. Permanecen así durante unos segundos. Los hombres vacilaron. El oleaje se intensificó, rompiendo el silencio. Entonces el inspector jefe exhaló bruscamente. De acuerdo, pero esto no es permanente. Responderás sobre esto en la revisión. Se dieron la vuelta y se marcharon.
Félix permaneció inmóvil hasta que el sonido de sus botas se desvaneció por el sendero. Detrás de él, Mirren habló en voz baja. No tenías que hacer eso. Sí, dijo, volviéndose hacia ella. No volverán. Su voz tembló ligeramente. Y si lo hacen, la miró con expresión impasible. Entonces seguiré aquí. Durante mucho tiempo, no habló. Entonces ella se acercó, rozando con la mano su manga, vacilante, insegura, pero real. No deberías tener que cargar con esto tú solo. Félix la miró a los ojos. No lo soy. Esa noche, el viento regresó, suave pero constante. Mirren se acercó a él junto al calefactor, rozando su brazo con el hombro. Ella no se apartó. Liri dormía entre ellos, pequeña y a salvo. Afuera, las luces de la colonia parpadeaban bajo el frío. En el interior, el refugio se mantenía cálido y sólido. El sonido de la tormenta ahora es solo ruido de fondo para la promesa silenciosa que se habían hecho sin decirla. La mañana después de que los inspectores se marcharan fue diferente. El aire era pesado, húmedo por la sal que subía del mar. Las nubes de tormenta se habían desplazado tierra adentro, dejando los acantilados empapados y relucientes bajo el tenue sol. Desde su terraza, la colonia de abajo parecía haber vuelto a la vida. Los equipos de reparación gritaban, las plataformas elevadoras se elevaban a lo largo de la pared rocosa, finas columnas de humo se elevaban desde los tejados reconstruidos. Félix estaba sentado afuera en el borde, con el abrigo desabrochado y una taza humeante de café con semillas de flecos apoyada en su rodilla. Observó cómo el vaho resbalaba por la taza mientras repasaba mentalmente el enfrentamiento. Había previsto problemas, pero no tan pronto. Los funcionarios del registro presentarían su informe. El mando central lo notaría. Su nombre volvería a aparecer, igual que antes, en Garan. Cuando desobedeció demasiado tarde las órdenes de evacuación, se frotó el borde del guante con el pulgar, un pequeño tic nervioso que no había abandonado en años. Detrás de él, dentro del refugio, la voz de Mirin sonó suave y soñolienta. «Llevas horas despierto». Se giró ligeramente. Estaba de pie en el umbral, envuelta en la tela térmica gris, con el pelo suelto sobre los hombros. Su piel captó la luz del sol, y los tonos amatistas se fundieron en tenues sombras violetas bajo su clavícula. Ahora parecía más cálida, más saludable. Félix respondió en voz baja, «Cosas de la vida. No duermo mucho». Dio un paso más cerca, y el sonido de sus pies descalzos fue ligero sobre la piedra. «Te preocupas demasiado». «Yo calculo», dijo. «Eso es diferente. Deja de hacer cálculos y tómate el café antes de que se enfríe». Él sonrió levemente e hizo lo que ella le dijo. Su tono había cambiado, menos defensivo, más familiar. La fría distancia que los separaba había sido sustituida por algo más silencioso, más difícil de definir. Liri salió corriendo del interior, con sus trenzas rebotando mientras llevaba un pequeño trozo de tiza en una mano. «Mira», dijo con orgullo, señalando la pared junto a la puerta. Había dibujado 3 figuras, una alta, otra más pequeña y una aún más pequeña entre ellas. Félix se inclinó más cerca, fingiendo estudiarlo seriamente. «Somos malos». Liri asintió con una amplia sonrisa. «Buenas proporciones», dijo, «pero creo que soy más bajo que eso». Mirren soltó una risita a sus espaldas, un sonido que la sorprendió incluso a ella. «No discutas con su arte», dijo. Finalmente encontró una razón para volver a dibujar. La niña miró a su madre con los ojos brillantes. «¿Podemos quedarnos aquí ahora?» Félix me miró. La pregunta no era infantil. Era profunda y seria, dijo, agachándose y acariciando el cabello de su hija. «Nos quedaremos. Lo haremos más fuerte». Félix captó su mirada al decirlo, y algo se le oprimió en el pecho. Hacia el mediodía, el viento volvió a arreciar. Félix regresó del depósito con una pequeña caja de soportes metálicos nuevos y raciones,
principalmente carne seca de Eric, grano ahumado y algunos paquetes de frutas sellados. Los dejó sobre la mesa. Luego acompáñame afuera, donde Mirren estaba cortando espuma aislante para la última junta de la pared. Sigues robando del depósito, dijo sin levantar la vista. Tomando prestado, corrigió él. Lo registraré después. Sus labios se curvaron en una sonrisa. No lo harás. Probablemente no. La comisura de sus labios se crispó, pero no replicó. En lugar de eso, presionó otra tira contra la costura y se apartó, sacudiéndose la escarcha de las manos. Su vestido había vuelto a cambiar. Félix le había dado una de sus camisetas interiores de repuesto y un cinturón de herramientas reforzado, que ella transformó en algo que parecía casi deliberado. Se ceñía bajo la falda pareo que aún llevaba, y la tela estaba marcada con vetas de sellador gris. Félix notó la naturalidad de sus movimientos. Ahora, sin vacilación, sin estremecerse por el frío, solo ritmo y concentración. El sonido de una campana de la colonia rompió el momento. Mirren alzó la vista, atenta. Turno de inspección, cambio de suministros, dijo Félix. Significa que tengo quizás 4 días antes de que vuelvan a revisar esta zona. ¿Días?, repitió ella. Tiempo suficiente para terminar las paredes y el techo, añadió él. Ella lo miró. Hablas en serio. No empiezo cosas que no pienso terminar. Trabajaron hasta que el sol se ocultó, con las manos entumecidas y el aliento empañando el aire. Liri ayudó a cargar las herramientas, tarareando en voz baja. Su respiración. Cada movimiento añadía ritmo al silencio entre ellos. Tornillos girando, techo de resina, el sonido del viento rompiendo contra los paneles. Al anochecer, la última viga de soporte encajó en su sitio. La casa por fin parecía completa. 4 paredes, juntas selladas, una puerta en condiciones y un tejado lo suficientemente resistente como para soportar otra tormenta. Félix retrocedió, con las manos en las caderas. Listo, dijo. Suficientemente permanente para ti. Mirren lo miró fijamente, en silencio. La luz captó el tenue brillo de humedad en sus ojos antes de que apartara la vista. Te habría gustado, dijo. Félix se giró hacia ella. A tu marido. Ella asintió una vez y exhaló. Él construía con menos. A veces me recuerdas a él cuando pones esa mirada como si fueras capaz de arreglar el mundo si tan solo se quedara quieto el tiempo suficiente. Félix apretó la mandíbula. Murió construyéndolo. La mirada de Mirren se bajó. Intentó sujetar la pared cuando se agrietó. Me dijo que corriera con Larry. No lo hice. Para cuando llegué hasta él, la marea ya había arrasado el andén. Félix no dijo nada durante un rato. El sonido del mar llenó el silencio. Finalmente, dijo en voz baja, te quedas porque irte se sentiría como una traición. Ella lo miró fijamente y luego asintió una vez. Lo entiendes demasiado bien. He estado donde estás tú, dijo. No es la misma tormenta, pero se le parece bastante. Ella lo estudió. ¿A quién perdiste? Dudó un instante, con la mirada fija en el horizonte. Tripulación, 12 en total. Construimos módulos de contención en Garan. La tormenta llegó antes de que sonaran las alertas. Se suponía que yo debía ordenar la evacuación. Esperé 5 minutos de más. La expresión de Mirren se suavizó. ¿Crees que eso te hace culpable? No lo creo, dijo él secamente. Lo sé. Volvieron a quedarse en silencio, el viento silbando entre ellos, pero no lo suficiente como para separarlos. Mirren se acercó, y la tela gris que cubría sus hombros rozó su brazo. Entonces deja de intentar reconstruir el mundo entero, dijo en voz baja. Empieza por este. Félix la miró. El calor de su mano rozó su manga antes de que ella se diera cuenta de lo que había hecho, pero él no se apartó. Desde dentro, Liri llamó desde la puerta. Hace frío. Mirren retrocedió, aclarando su garganta. Vamos, dijo.
La cena. Cenaron dentro, junto a la estufa. Mirren sirvió irrí a la parrilla sazonado con una especia ligeramente floral que había guardado de una bolsita de especias locales. Félix masticó lentamente, saboreando el calor. Esto está bueno, dijo él. Ella sonrió con sorna. Parece sorprendido. Estoy acostumbrada a las raciones básicas. No tienen sabor. El sabor requiere paciencia, dijo ella, bebiendo un sorbo de agua caliente. Algo que parece que te falta. Tengo suficiente, respondió él. Trabajas como alguien que no piensa parar. No pienso parar, dijo él. Parar significa pensar. Sus ojos se encontraron con los de él por un momento, fijos. Quizás deberías pensar de vez en cuando. Él soltó una risita, negando con la cabeza. No es mi fuerte. Más tarde, después de que Liri se durmiera en la esterilla cerca del calefactor, Félix ayudó a Mirren a limpiar. Ella pasó las manos por la mesa, moviéndose despacio, con deliberación. El aire entre ellos se sentía cargado de algo no dicho. Finalmente lo miró, con voz baja. Dijiste 4 días. ¿Qué pasa después? ¿Volverán? Dijo él. Si hacen preguntas, yo me encargaré. Y si no dejan de preguntar, la miró a los ojos. Entonces haré a ella se le cortó un poco la respiración. Hablas como alguien que está a punto de perderlo todo. Ya lo perdí, dijo él. Ella se acercó, la luz del calefactor bañando su piel con un brillo dorado. No tienes que hacerlo solo. Félix no se movió. Sus dedos se alzaron, rozando suavemente su cuello. El contacto fue breve, pero suficiente para cambiar algo entre ellos. Sintió el pulso de esa sensación, cálida, humana, innegable. No la tocó. Todavía no. Simplemente la miró en silencio, con serenidad y presencia. No estoy solo, dijo. Ella sonrió levemente, una sonrisa sincera esta vez. Bien, susurró. Afuera, el viento arreció, un sonido bajo y constante. Pero dentro del refugio, reinaba el calor y la calma. Liri dormía a salvo, la pared sólida, las luces fijas. Por primera vez desde la tormenta, Mirren no parecía alguien esperando a que todo se derrumbara de nuevo. Y Félix no se sentía como alguien que tuviera que seguir adelante cuando eso sucediera. Habían construido algo que finalmente cobró vida. El día siguiente trajo una quietud. Aquello se sentía extraño después de tanto viento y ruido. El mar de abajo se había vuelto como un espejo, lo suficientemente liso como para reflejar la fría luz del sol. El aire estaba cargado de silencio. Félix colocó una estufa eléctrica junto a la puerta y se agachó para revisar el indicador de combustible. Las líneas de tormenta se están moviendo de nuevo, dijo. Pronto tendremos otro frente. Mirren levantó la vista. ¿Qué tan grave era? No era una marejada ciclónica, solo viento fuerte. Pero los inspectores podrían usarlo como excusa para regresar antes. Su expresión se endureció. ¿Crees que lo harán? Creo que nunca olvidan un informe, dijo él. Y yo les di uno. Liri los miró a ambos, insegura. Mirren extendió la mano sobre la mesa, posándola sobre sus hijas. Estaremos bien, dijo en voz baja. Ahora tenemos paredes. Félix no la contradijo. Lo último que necesitaban era miedo dentro de la casa. Acababan de construir un refugio. Se puso de pie, se puso los guantes y comenzó a descargar más suministros. Paneles metálicos, cableado, otra estufa. Mirren los siguió afuera. El frío los golpeó de repente, agudo y seco. Ella lo ayudó a levantarla. Colocaron cajas más pesadas en su lugar. Mientras trabajaban, el tono de Mirren cambió. «Dijiste que solías construir estructuras de contención», preguntó. «¿Eso fue antes del núcleo?» «Antes», dijo él, apretando un perno. «Trabajo por contrato privado, metal más barato, plazos de entrega más ajustados y peor paga. Imagino que todo peor». Se enderezó, exhalando.
Ahí aprendí lo que pasa cuando la gente toma atajos. Garan se inundó por eso. Ella hizo una pausa, apoyándose en la barandilla. Nunca dijiste por qué te uniste al núcleo después de eso. Pienso que si tengo que arreglar los errores de otros, mejor que me paguen por hacerlo legalmente. Él la miró. No cambió mucho. Su mirada se detuvo en él, pensativa. Podrías haber renunciado, haber dejado este mundo atrás. Él se encogió de hombros levemente. ¿A dónde? No se me da bien estar quieto. Estás quieto ahora, dijo ella en voz baja. Él la miró a los ojos y una lenta sonrisa se dibujó en una comisura de sus labios. Eso es diferente. Trabajaron hasta el mediodía. Cuando el viento arreció, entraron a comer. Lo perdieron todo, menos eso. Buena elección, dijo él. Huele mejor que las cocinas centrales. Ella soltó una risita. Dudo que sea difícil. Comieron en un cómodo silencio durante unos minutos. Entonces Félix dijo, Registro podría volver a visitarnos en 48 horas. Si vienen, déjenme hablar, dijo Mirin con voz más baja. Y si vuelven a exigir el traslado, encontrarán una razón para no insistir, añadió. Yo mismo redacté los códigos de inspección. No se arriesgarán a cruzarse en su camino. Asintió lentamente, pero sus hombros permanecieron tensos. Lo hace sonar fácil. No lo es, pero es posible. Liri terminó de comer y se acurrucó junto al calefactor, dibujando figuras en el vaho del cristal. Su tarareo llenó el silencio entre ellos. Cuando la niña finalmente se durmió, Mirren se levantó y comenzó a recoger los platos. Félix extendió la mano para tomar uno de ella. Sus dedos se rozaron. Por un breve instante, ninguno se movió. Sus manos estaban calientes por el agua de fregar, pero frías por el frío del exterior. Él habló primero. No tienes que seguir demostrando que puedes sobrevivir sin ayuda. Su tono bajó, a la defensiva. Es todo lo que he hecho desde la tormenta. Lo sé, dijo él. Pero ya no tienes que hacerlo. Ella lo miró entonces. Parecía que realmente intentaba descifrar si lo decía en serio. ¿Crees que olvidaré cómo? Creo que recordarás por qué luchaste en primer lugar, dijo él. No por Walls, sino por ella. Asintió hacia Liri. Los labios de Mirren se entreabrieron y luego se cerraron de nuevo. Ella tragó saliva con dificultad y dejó el tazón sobre la mesa. Hablas como si ya hubieras decidido que te pertenecemos. Yo no he decidido nada, dijo Félix en voz baja. Lo hiciste cuando me dejaste quedarme. Ella lo miró fijamente durante un largo rato, sin saber si enfadarse o agradecerle. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y empezó a secar los platos. Afuera, el viento azotaba las paredes. La nueva tormenta había llegado antes de lo previsto. Félix revisó los sellos de la puerta. Las articulaciones que reforzó. Todo lo que estaba dentro. El calentador brillaba de forma constante. Al caer la noche, las luces de alta tensión parpadearon brevemente sobre la colonia que se extendía abajo. Una señal de que los protectores contra sobretensiones se están activando. Félix frunció el ceño. La red eléctrica está al límite, dijo. Mirren estaba de pie junto a la ventana, observando las luces. ¿Llegará hasta nosotros? No, dijo. Estaban demasiado lejos. Los acantilados absorbieron la mayor parte. Aún así, no se relajó. Sus ojos siguieron los tenues relámpagos en la distancia. Cada vez que oigo un trueno, sigo esperando que el suelo se hunda bajo mis pies. Félix caminó hacia ella. Eso no ocurrirá aquí. Suenas muy seguro. Soy. No la tocó, pero su presencia era cercana, sólida. Los hombros de Mirin se relajaron ligeramente. Ella se volvió hacia él, y sus ojos captaron la suave luz naranja. Haces promesas como si fueran órdenes, dijo ella. Tal vez lo sean, dijo en voz baja. Durante unos instantes, la tormenta exterior se convirtió en ruido de fondo.
Mirren se acercó, escrutando su rostro. Su voz era un susurro. ¿Y qué pasará si te creemos? Luego me aseguro de tener razón, dijo. Ella sonrió levemente, con los ojos húmedos pero firmes. Realmente no sabes cómo parar, ¿verdad? No, dijo. No cuando importa. Un repentino golpe en la puerta exterior rompió el momento. El sonido fue nítido y oficial. Mirren se quedó paralizada. Félix se giró, con todos sus músculos tensándose. Abrió la puerta hasta la mitad. Un hombre con bata de registro estaba allí de pie, con el rostro medio oculto por una bufanda, sosteniendo una tableta de datos que brillaba con un tenue color azul. «Agente Dorné», preguntó el hombre. «Se le solicita en el centro de control. Revisión administrativa. Con efecto inmediato». Félix apretó la mandíbula. ¿Para qué? Alojamiento no autorizado e interferencia en el registro civil, dijo el hombre rotundamente. Órdenes de arriba. Tendrás que venir ahora. Mirren se colocó detrás de Félix. No se va, dijo ella con brusquedad. El inspector la miró con un leve gesto de molestia. Señora, esto no le concierne. El tono de Félix se mantuvo tranquilo pero firme. Dame una hora. Bajaré yo mismo. Sabes que esto no funciona así. Hoy es el día de hoy, dijo Félix. Dio un paso lento hacia adelante hasta quedar medio dentro, medio fuera, en el umbral de la puerta. El aire frío se arremolinaba. Entre ellos. Dígale a su supervisor que estoy terminando algo. Informaré antes del atardecer. El inspector vaciló, sopesando el riesgo de seguir insistiendo. No era suave. Era desesperado, crudo, lleno de todo lo que había estado reprimiendo desde la tormenta. La mano de Félix subió hasta su mandíbula, rozando su mejilla con el pulgar. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Regresa, susurró. Asintió una vez. Lo haré. Tomó sus guantes y caminó hacia la puerta. Mirren permaneció allí de pie, con los ojos ardiendo, hasta que desapareció en la luz gris. Liri se despertó de golpe y murmuró suavemente. ¿A dónde va? Mirren se arrodilló a su lado. Para arreglar algo, dijo con voz firme, aunque le temblaban las manos. Afuera, el viento volvió a levantarse, llevando consigo el olor a sal y metal. Félix avanzó por el sendero hacia el centro principal de la colonia. Su figura, una silueta oscura contra el pálido horizonte. No miró atrás, pero cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior. El pasillo dentro del núcleo central olía a ozono y óxido. Félix entró con los guantes metidos bajo un brazo, dejando huellas húmedas de sus botas en el suelo de acero. El edificio vibraba con una tensión silenciosa, esa clase de silencio que siempre precede a una discusión que no se puede ganar. 2 agentes de seguridad custodiaban la entrada a la sala de audiencias. Sus armaduras estaban pulidas pero desgastadas en las juntas. Manchas de escarcha se adhieren al metal debido al frío exterior. ¿Lo niegas? No lo hizo. No. Ella arqueó las cejas. Usted admite haber alterado los datos del registro. Registré a una familia bajo mi protección. Dijo, víctimas de la tormenta, imágenes de la zona 9. El núcleo ya no tenía refugios activos. Yo hice uno. Esa no es su jurisdicción, dijo el segundo agente, golpeando su tableta. Eres ingeniero de respuesta estructural, no de reubicación. Félix se inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces deberías haber enviado a alguien a quien le importara. La habitación quedó en silencio. Es jurídicamente vinculante. La expresión de la mujer mayor se endureció. ¿Te das cuenta de las implicaciones, Dorné? Esto no es una protección temporal. Es un contrato sindical familiar. Lo sé. Así que esto no es conducta profesional. Es un asunto personal. Félix no se inmutó. Son ambas cosas. La diferencia es que no me avergüenzo de ninguna. El oficial más joven se burló.
¿Crees que la compasión justifica falsificar registros? La respuesta de Félix fue tranquila pero firme. Creo que la compasión es la única razón por la que vale la pena arreglar todo esto. La mujer de pelo gris se reclinó en su silla. Durante un largo rato, no dijo nada. Luego, casi a regañadientes, volvió a hablar. Tu expediente muestra 14 años de servicio. Múltiples elogios. Ya te han amonestado 2 veces por saltarte el protocolo. Félix asintió. Que sean 3. Ella lo miró fijamente. Intentaba descifrar si era arrogancia o determinación. Finalmente, suspiró. Quedará suspendido a la espera de revisión, pero el registro se mantiene temporalmente. La familia permanece bajo tu supervisión hasta que reevaluemos la situación. Eso es todo lo que necesito, dijo Félix poniéndose de pie. Esto no es una victoria, advirtió ella. No, dijo él. Es mantenimiento. Se dio la vuelta y salió antes de que pudieran responder. Afuera, el aire lo golpeó como hielo. El cielo se había oscurecido, adquiriendo un gris de tarde, denso por la niebla. Se movió rápidamente por las pasarelas superiores, bajó por los ascensores, cruzó los estrechos puentes que conectaban el centro con las terrazas exteriores. Cada ráfaga de viento traía consigo la bruma marina. Para cuando llegó al borde del sector 12, la tormenta había regresado. Una fina nieve azotaba las cornisas, cubriendo las nuevas estructuras con un polvo pálido. El sonido de las olas resonaba débilmente desde abajo, hueco, interminable. Las botas de Félix crujieron sobre la escarcha mientras se acercaba a la casita. La luz de la puerta seguía encendida. Un cálido resplandor ámbar se filtraba por las rendijas del marco. Exhaló larga y pausadamente, y luego empujó la puerta. Dentro, el aire era cálido y estaba impregnado del aroma de raíces cocidas y humo. Mirren estaba de pie cerca de la mesa, de espaldas a él, removiendo algo en una olla sobre la estufa. Su piel violeta brillaba suavemente bajo la luz. Liri estaba sentada en el suelo, envuelta en una manta, dibujando sobre la escarcha con un pequeño trozo de tiza. Cuando Mirren se giró y lo vio, la cuchara se le resbaló de la mano. Félix, dijo, con una mezcla de alivio e incredulidad. Dejó los guantes sobre la mesa. Te dije que volvería, dijo ella, cruzando el espacio entre ellos en 2 pasos, con las manos temblorosas. ¿Qué pasó? Suspensión, respondió él. Nada más. Volverán a buscarte. Quizás, dijo él, pero no hoy. Por un instante, ella lo miró fijamente, como si necesitara asegurarse de que era real. Luego extendió la mano y la apoyó en su pecho. Cumpliste tu palabra. Él asintió una vez. Dije que lo haría. Su voz se quebró un poco. Creí saberlo, dijo él en voz baja. Ella se recostó contra él, apoyando la frente en su hombro. Él la rodeó con sus brazos, firme y protector, aunque el frío aún se aferraba a su abrigo. Ella permaneció allí un largo rato, aspirando su aroma, hasta que la vocecita de Lir rompió el silencio. Mamá, dijo Mirren, aún aferrada al abrigo de Félix. Está bien, Liri, dijo con dulzura. Ya está en casa. La niña sonrió, medio dormida, y se acurrucó más en su manta. Félix exhaló, liberándose por fin de la tensión. Su cuerpo. Sintió el calor de Mirren contra él, el leve temblor aún en sus manos. La cena está lista, dijo ella al cabo de un rato, con la voz más baja. Él sonrió levemente. Bien. Me muero de hambre. Ella rió suavemente, una risa tenue pero genuina, y se apartó. Siéntate. Te sirvo. Comieron juntos. 3 tazones de estofado de raíces con la carne de Eric sellada, rico y picante. Félix sintió como el calor lo invadía con cada bocado. No era la comida lo que importaba. Era el suave tarareo de Liri, la forma en que los ojos de Mirin se detenían en el entre bocado y bocado, y la frágil sensación que finalmente había surgido.
Al terminar, Mirren comenzó a recoger la mesa. Félix se levantó para ayudarla, pero ella negó con la cabeza. Esta noche no. Siéntate. Él dudó, pero luego hizo lo que le pidió. La luz del calefactor parpadeó, proyectando suaves sombras en la habitación. Cuando ella regresó, se sentó a su lado, más cerca que antes. Su voz se volvió baja y firme. Te seguirán vigilando. ¿Sabes que yo y aún así no te vas? Se giró hacia ella. ¿Quieres que me vaya? Sus labios se entreabrieron. No. Félix se acercó más. Entonces no me iré. Ella lo miró fijamente durante un largo rato. Ojos brillantes, expresión incierta. Ni siquiera sabes en qué se convertirá este lugar. No necesito saberlo, dijo él. Solo sé quién está aquí. Por un segundo, se le olvidó respirar. Él le devolvió la sonrisa. Entonces, avísame. Ella rió suavemente y apoyó la frente en su mejilla. Eres imposible. Eficiente, dijo él. Se quedaron así un buen rato. El mundo exterior olvidado. Más tarde esa noche, después de que Liri se durmiera en su pequeña cama cerca del calefactor, Mirren y Félix estaban junto a la ventana. La tormenta había amainado, dejando el cielo lo suficientemente despejado como para ver el tenue resplandor de las auroras boreales extendiéndose por el horizonte. Ondas verdes y violetas que se extendían por la oscuridad. La voz de Mirren rompió el silencio. La colonia se ve diferente desde aquí. Luego, su voz bajó, segura. Entonces será mejor que haga espacio para más muros. Mirren rió en voz baja, con lágrimas mezcladas en su sonrisa. Siempre el constructor. Siempre, dijo él, atrayéndola hacia sí. Afuera, el viento se movía entre los acantilados, trayendo el sonido del mar. Adentro, la luz de la estufa les bañaba el rostro de oro. Liri murmuraba dormida, el tenue tintineo de los adornos de cristal que se mecían sobre su cama. Félix miró a su alrededor. La pequeña casa, las paredes que había construido, el calor que emanaban, y sintió por primera vez en años que no faltaba nada. Ya no necesitaba reconstruir. Ya había encontrado lo que valía la pena conservar. Y cuando amaneció de nuevo, frío y brillante sobre el mar violeta, los tres se quedaron juntos en la puerta. Un humano, un alienígena, un niño, observando cómo la luz acariciaba los acantilados de Orin Crest. Su hogar permanecía firme tras ellos, anclado profundamente en la roca. Las tormentas volverían algún día, pero ya no huían. La mañana siguiente llegó pálida y sin viento. Una quietud que hacía que cada sonido dentro de la casa se sintiera más fuerte. El lento crepitar de la estufa, el suave tintineo de las tazas de metal, el ritmo pausado de los movimientos de Mirin mientras doblaba las mantas térmicas. La tormenta había pasado por completo, dejando una intensa luz azul que se filtraba por la ventana semiempañada. Félix estaba sentado a la mesa, reparando el mango agrietado de una herramienta. Llevaba las mangas remangadas hasta los codos, dejando ver las líneas de sus músculos cansados tras semanas de trabajo. Mirren se movió detrás de él, colgando las mantas recién lavadas cerca de la fuente de calor para que se secaran. Llevaba el pelo suelto, largo y oscuro con un ligero brillo lila en las puntas. Se había despojado de la pesada capa exterior de su ropa, y solo llevaba la suave túnica sin mangas que él le había dado para abrigarse durante la primera reconstrucción. El silencio entre ellos ya no era tenso. Era pleno, vivido, como la tranquilidad de un hogar de verdad. Liri estaba afuera jugando con el carillón de viento que Félix la había ayudado a hacer con fragmentos de vidrio. El sonido de su risa se colaba por la puerta. Félix levantó la vista de la herramienta, siguiendo con la mirada a Mirren mientras cruzaba la habitación. El movimiento fue lenta y firme, sus caderas rozaban el borde de la mesa. Se detuvo al notar su mirada. ¿Qué? Preguntó en voz baja. Dejó la herramienta, solo para asegurarme de que no estuvieras trabajando más que yo otra vez. Ella sonrió levemente, arqueando una ceja. Casi siempre.
Hoy no, dijo él. Su voz era tranquila, pero había un peso en ella. Mirren ladeó la cabeza, observándolo un instante. La luz del calefactor parpadeó, iluminando las líneas de su rostro, el leve moretón en la mandíbula de la caída durante la última tormenta, la incipiente barba oscura contra su piel, la serena firmeza de sus ojos. Entonces lo vio, el cansancio que lo atormentaba y la preocupación de la que nunca hablaba. Félix, dijo en voz baja. No tienes que seguir demostrándome nada. Él la miró. Tal vez sí. Su tono se suavizó. Para mí, no. Se levantó lentamente, cubriendo la corta distancia que los separaba. El leve zumbido del calefactor llenó el silencio. Cuando se detuvo frente a ella, el espacio entre ellos era lo suficientemente pequeño, que podía sentir el calor de su cuerpo. A Mirin se le cortó la respiración. No retrocedió. Félix levantó una mano, dudando lo justo para asegurarse de que ella pudiera detenerlo si quisiera. No lo hizo. Él rozó su mejilla con los dedos, luego bajó hasta su mandíbula, trazando la línea de su piel. Estaba más cálida de lo que esperaba. Su voz salió suave, temblorosa. Deberías descansar. Lo haré, dijo él. Después de esto, ella tragó saliva con dificultad. ¿Después de qué? Él no respondió. En cambio, se inclinó para besarlo despacio, con cuidado al principio, como quien prueba un puente antes de confiar en que aguante. La mano de Mirren se alzó hasta su pecho, aferrándose a su camisa. El momento se intensificó naturalmente. La forma en que el silencio se transforma en calidez. Cuando ella se separó un poco, sus ojos se encontraron con los de él. No tienes que contenerte, susurró ella. Él exhaló contra su cuello. No lo hago. Se movieron juntos con el mismo ritmo silencioso que había construido su hogar. Deliberado, paciente, constante. Mirren lo condujo a la esquina de la habitación donde la luz del calefactor bañaba las mantas con un suave dorado. El mundo exterior permanecía en silencio, salvo por el tenue tintineo del carillón de viento al otro lado de la puerta. No había prisa, ni desesperación, solo dos personas que habían contenido la respiración demasiado tiempo, permitiéndose por fin sentirse a salvo. Sus manos recorrían las líneas de su espalda, las palmas de él se posaban en su cintura. Sus respiraciones se mezclaban en la tenue calidez, el suave roce de las telas entre ellos. Cada movimiento se sentía real, firme, no una fantasía, sino un silencioso acto de elección. Cuando susurró su nombre, ya no era miedo ni vacilación. Era gratitud, alivio y algo más profundo que no se puede expresar con palabras. Cuando todo terminó, permanecieron cerca. El resplandor del calefactor parpadeaba contra las paredes. La cabeza de Mirin descansaba sobre su pecho, sus dedos dibujaban figuras distraídas sobre su piel. El brazo de Félix la rodeaba, su corazón latía con regularidad. Afuera, la risa de Liri se oía débilmente a través de la ventana, seguida del suave tintineo del cristal con el viento. Félix rozó con el pulgar su piel. Mirin miró su hombro. «Estás caliente», dijo en voz baja. Ella sonrió contra él. «Tú también». Él inclinó ligeramente la cabeza, observando la suavidad que ahora había en su rostro, la ausencia de miedo. «Podrías haberte ido aquella noche», dijo. «Cuando fui al ensayo, casi lo hice», admitió ella. Pero Liri no se movió. «Regresa», dijo. «Le dije que lo haría». «Siempre cumples tu palabra», dijo ella. Tras una pausa, añadió, «por eso me quedé». Él le dio un beso en la coronilla, pequeño y sincero. Entonces ambos tomamos la decisión correcta. Las horas transcurrieron así, lentas y silenciosas. Finalmente se vistieron de nuevo, manteniendo la calma entre ellos. Mirren preparó una pequeña tetera con rodajas de fruta seca robada, cuyo aroma impregnaba el aire con una dulzura ligera. Liri entró con las mejillas frías y los ojos brillantes, sosteniendo el carillón de viento en alto. «Canta cuando cambia el viento», dijo con orgullo.
Félix sonrió. Entonces sabremos cuando se acerca la próxima tormenta. Mirren dejó las tazas sobre la mesa y las miró, su expresión suavizándose. O cuando por fin haya pasado. Se sentaron juntos a la mesa. 3 tazas, 3 manos firmes. Las paredes zumbaban levemente con el viento exterior, pero dentro reinaba la calma. Al caer la tarde, Félix se quedó en la puerta, observando el horizonte. Las auroras boreales habían regresado, verdes, violetas, con un tenue dorado que se entrelazaba sobre el mar helado. Mirren se acercó a él y entrelazó su mano con la de él. Él la miró de reojo, luego volvió la vista hacia el brillante borde del mundo. Se suponía que este lugar era temporal, dijo ella. Él asintió. La mayoría de las cosas buenas empiezan así. Ella sonrió. ¿Alguna vez dejas de reconstruir? Solo cuando es lo suficientemente fuerte, dijo él. ¿Y esto? La miró, luego a Liria, que dormía en un rincón. Esto es lo suficientemente fuerte. Mean apoyó la cabeza en su hombro. Entonces es un hogar. Él la rodeó con un brazo, atrayéndola hacia sí mientras el aire frío les rozaba el rostro. La temporada de tormentas estaba terminando. La colonia de abajo seguiría reconstruyéndose. La gente iría y vendría, y su nombre se desvanecería de los informes. Pero en el extremo más alejado de la cresta de Orín, una pequeña casa permanecería iluminada cada noche. Una casa construida por humanos, unida por el calor de una mujer alienígena y su hijo. Y bajo esa luz, con el suave pulso de las auroras, Félix finalmente se permitió descansar.